Me llamo Roberto Silva. Tengo 62 años y mi propia hija me dejó en la calle, como si fuera un perro abandonado. Pero lo que ella y su marido no sabían es que el documento que me hicieron firmar esa mañana no era lo que ellos creían. Era mi venganza perfecta, una venganza que había estado preparando durante meses y que cambiaría sus vidas para siempre. Imagínate la escena. Después de vivir 40 años en el mismo barrio, después de criar a mi hija Valentina como padre y madre, porque su mamá nos abandonó cuando ella tenía 8 años, llega mi yerno Sebastián un viernes por la mañana con una carpeta llena de papeles y me dice que tengo que firmar mi renuncia a la casa, porque ellos necesitan venderla para pagar unas deudas. Papá Roberto, me dice Valentina con esa voz dulce que usaba cuando era niña y quería algo, entendé que no tenemos otra opción. Las deudas de Sebastián son muy grandes y si no vendemos la casa, vamos a perder todo. Vos ya estás grande, podés irte a vivir con tu hermana Marta o buscar una pensión barata cerca del centro. Una pensión barata. Mi propia hija, a la que le di todo lo que tenía, me estaba mandando a una pensión barata después de 40 años viviendo en la misma casa. Pero acá viene lo que ellos no sabían. Hace 6 meses, cuando me enteré por casualidad de las conversaciones telefónicas de Sebastián, cuando descubrí que estaban planeando echarme de mi propia casa, comencé a mover mis fichas de una manera que jamás se imaginaron. Verás, yo no soy el jubilado ignorante que ellos creían. Durante mis 35 años trabajando como contador en la empresa municipal, aprendí algunas cosas sobre papeles, sobre contratos y sobre cómo proteger lo que es tuyo. Y esa mañana, cuando firmé ese documento, que ellos creían que era mi renuncia a la casa, en realidad estaba firmando algo completamente diferente. Pero déjame contarte desde el principio, porque para entender esta historia tenés que saber cómo llegué hasta acá, cómo un hombre que dedicó toda su vida a su familia terminó siendo traicionado por la persona que más amaba en este mundo. Llegué a este barrio hace 40 años, recién separado de Carmen, la madre de Valentina. Carmen era una mujer hermosa pero inquieta, que nunca pudo adaptarse a la vida tranquila de un contador municipal. Cuando Valentina cumplió 8 años, Carmen se fue con un vendedor de autos usados que le prometió una vida llena de aventuras. Nunca más la volvimos a ver. Me quedé solo con Valentina, una nena de 8 años que lloraba todas las noches, preguntándome cuándo iba a volver su mamá. No te voy a mentir, fueron años duros. Levantarme a las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno, llevarla al colegio, trabajar 8 horas en la municipalidad, buscarla, ayudarla con las tareas, cocinar, lavar la ropa. Todo eso que normalmente hacen 2 personas, yo lo hacía solo. Los fines de semana, mientras otros hombres de mi edad salían con amigos o se juntaban a tomar cerveza, yo estaba en casa con Valentina. La llevaba al parque, íbamos al cine, cocinábamos juntos. Ella era mi mundo entero, mi razón de levantarme cada mañana. Cuando tenía pesadillas por la ausencia de su madre, yo dormía en una silla al lado de su cama hasta que se tranquilizara. Recuerdo que cuando cumplió 15 años, me pidió una fiesta. Yo no tenía mucha plata, pero trabajé horas extras durante 3 meses para poder pagarle el vestido que quería, el salón, la comida. Ver su cara de felicidad esa noche fue el momento más hermoso de mi vida. «Papá», me dijo abrazándome, «sos el mejor padre del mundo. Gracias por todo lo que haces por mí». Le pagué la universidad. Mientras yo seguía viviendo con lo mínimo, comiendo fideos 3 veces por semana para ahorrar, ella estudió comunicación social en la universidad privada más cara de la ciudad. Cada cuota que pagaba era un sacrificio, pero yo pensaba que era una inversión en su futuro, en nuestra familia. Cuando se recibió, hice una fiesta en casa. Invité a todos los vecinos, a mis compañeros de trabajo, a toda la gente que había visto crecer a Valentina. Estaba tan orgulloso. «Miren lo que logró mi hija», les decía a todos. «Es licenciada en comunicación social. Va a tener un futuro brillante». A los 25 años conoció a Sebastián, un tipo de 30 años que trabajaba vendiendo seguros y que desde el primer día me cayó mal. Tenía esa sonrisa falsa de vendedor, esa manera de hablar como si te estuviera haciendo un favor con cada palabra. Pero Valentina estaba enamorada.
y yo pensé que con el tiempo iba a madurar, que iba a convertirse en el hombre que mi hija merecía. Se casaron cuando ella tenía 27 años. Yo pagué toda la boda, el salón, la comida, el vestido, la luna de miel. Gasté los ahorros de toda mi vida porque quería que mi hija tuviera la boda de sus sueños. Sebastián no puso un peso. Dijo que estaba pasando por una mala racha económica y que me iba a devolver todo apenas mejorara su situación. Nunca me devolvió nada. Después de la boda se fueron a vivir a un departamento que alquilaron en el centro. Yo me quedé solo en casa otra vez, pero esta vez era diferente. Ya no era la soledad de un padre criando a su hija. Era la soledad de un hombre que había cumplido su misión y ahora tenía que acostumbrarse a vivir para él mismo. Al principio, Valentina venía seguido. Los domingos almorzábamos juntos. Me contaba de su trabajo, de sus planes. Sebastián venía también, pero siempre parecía aburrido, siempre mirando el reloj como si tuviera cosas más importantes que hacer. Yo cocinaba para 3, limpiaba la casa de arriba a abajo, compraba facturas para el té. Pero de a poco las visitas se fueron espaciando. Primero dejaron de venir todos los domingos, después cada 15 días, después una vez por mes. Sebastián empezó a poner excusas. Tenemos una reunión familiar del lado de mi familia. Tenemos que ir a un casamiento. Tenemos que hacer unas compras. Cuando cumplí 60 años, esperé toda la tarde que vinieran a saludarme. Había preparado una comida especial, había comprado una torta, había limpiado toda la casa. A las 8 de la noche Valentina me llamó por teléfono. Papá, feliz cumpleaños. Perdón que no pudimos ir, pero Sebastián tuvo un problema en el trabajo y no pudimos salir. Ese día comí torta solo, mirando las fotos de cuando Valentina era chica y me ayudaba a cocinar los domingos. Me pregunté si había fallado en algo como padre, si había sido demasiado permisivo o demasiado estricto. No encontraba explicación para tanto alejamiento. Las cosas empeoraron cuando Sebastián empezó con sus negocios raros. Primero fue una sociedad para vender productos de limpieza, después una distribuidora de cosméticos, después una empresa de marketing digital. Todos fracasos, todos con deudas, y siempre venía a pedirme plata prestada. Roberto, me decía con esa sonrisa falsa, necesito que me prestes unos pesos. Es una inversión segura. En 6 meses te devuelvo todo con intereses. Yo le prestaba porque era el marido de mi hija, porque pensaba que si él progresaba, Valentina iba a ser feliz. Pero nunca me devolvía nada. Siempre tenía una excusa. El negocio está por despegar. Dame un poco más de tiempo. La plata está invertida y no la puedo sacar ahora. En 3 años me pidió prestados más de 120,000 pesos. Toda mi jubilación, todos mis ahorros, todo lo que había guardado para mi vejez, y nunca me devolvió un centavo. Cuando le preguntaba por la plata, se enojaba. Roberto, no me presiones. ¿No ves que estoy pasando por un momento difícil? Vos sabés que soy de palabra. Te voy a pagar todo, pero necesito tiempo. Y Valentina siempre lo defendía. Papá, Sebastián está haciendo todo lo posible por salir adelante. No lo agobies con el tema de la plata. La plata no es lo más importante en la vida. Lo que importa es la familia. La familia. ¡Qué ironía! Mientras yo los ayudaba económicamente, ellos cada vez me visitaban menos. Mientras yo me preocupaba por su bienestar, ellos se olvidaban de preguntarme cómo estaba yo. Mientras yo daba todo lo que tenía, ellos me trataban como si fuera un banco que nunca cierra. Hace un año, cuando Sebastián vino otra vez a pedirme plata, le dije que no tenía más. Roberto, no seas egoísta. Es solo hasta que se normalice la situación. Son 20,000 pesos nada más. Pero yo ya no tenía ni un peso. Había gastado todos mis ahorros en sus negocios fallidos. Se enojó como nunca lo había visto. Mira, Roberto, vos vivís solo en esta casa grande. Nosotros estamos alquilando un departamento carísimo. ¿No te parece injusto? Y ahí fue cuando escuché por primera vez la idea que después se convertiría en mi pesadilla. Capaz tendríamos que pensar en vender esta casa y comprarnos algo más chico para vos, y con lo que sobra, nosotros podemos comprar nuestro departamento. Vender mi casa, la casa donde había criado a Valentina, donde tenía todos mis recuerdos.
donde había vivido 40 años, la casa que había pagado trabajando día y noche durante décadas, y comprarme algo más chico, como si yo fuera una carga, como si mis 40 años en esa casa no significaran nada. Esa noche, después de que se fueran, tomé una decisión que cambiaría todo. Si ellos creían que podían manipularme, que podían sacarme mi casa para solucionar sus problemas económicos, estaban muy equivocados. Si pensaban que yo era un viejo tonto al que podían estafar, estaban muy equivocados. Y si creían que iba a entregarles todo sin pelear, estaban muy equivocados. Empecé a investigar. Como contador sabía dónde buscar información, sabía cómo funcionaban los registros públicos, sabía cómo averiguar la situación financiera de una persona. Y lo que descubrí sobre Sebastián me dejó helado. No solo tenía deudas conmigo, tenía deudas con bancos, con prestamistas, con proveedores. Debía más de 500,000 pesos, pero además descubrí algo más grave. Había puesto como garantía de varios préstamos un departamento que no existía. Había falsificado documentos para conseguir créditos. Técnicamente, Sebastián era un estafador que había convertido a mi hija en su cómplice sin que ella se diera cuenta. Durante meses empecé a escuchar sus conversaciones telefónicas. Cuando venían a casa, yo me quedaba en la cocina mientras ellos hablaban en el living y podía escuchar todo. Sebastián le decía a Valentina que la única solución era convencerme de vender la casa. Si tu viejo no vende, vamos a terminar en la calle. Los bancos me van a embargar todo. La única salida es esa casa. Y Valentina, mi propia hija, a la que había criado para que fuera una mujer honesta y trabajadora, le respondía que iba a encontrar la manera de convencerme. Tiene razón, Sebastián. Papá ya está grande. No necesita una casa tan grande. Podemos convencerlo de que es lo mejor para él también. Esa conversación me partió el corazón. Mi hija, por la que había sacrificado todo, estaba planeando echarme de mi propia casa para salvar a su marido estafador. Pero también me dio una idea. Si ellos querían jugar sucio, yo también podía hacerlo. Y tenía una ventaja que ellos no sabían. Conocía muy bien las leyes, los contratos y la letra chica de todos los documentos. Fui a ver a mi amigo González, un abogado que había conocido en la municipalidad y que ahora tenía su propio estudio. González, le dije, necesito tu ayuda para una situación muy delicada. Le conté todo, la situación con Sebastián, las deudas, los planes de echarme de casa. González me escuchó en silencio y después me dijo algo que cambió todo. Roberto, lo que tu yerno está haciendo es técnicamente estafa. Podríamos denunciarlo y que vaya preso. Pero si vos querés algo más sutil, algo que les dé una lección que no se olviden nunca, yo tengo una idea mejor. Me explicó su plan y me pareció perfecto. Era legal, era justo y sobre todo era la venganza perfecta contra dos personas que habían abusado de mi confianza y mi amor durante años. Pasé 3 meses preparando todo, moviendo papeles, preparando documentos, asegurándome de que cuando llegara el momento, todo funcionara como un reloj. Y ese momento llegó hace una semana. Vinieron un viernes por la mañana, como te conté al principio. Sebastián traía una carpeta llena de papeles y esa sonrisa falsa que yo ya conocía tan bien. Valentina tenía cara de culpable, como cuando era chica y había roto algo, y no quería que me diera cuenta. «Roberto», me dijo Sebastián sentándose en el sillón como si fuera el dueño de casa, «tenemos que hablar de algo muy importante. La situación económica está muy complicada y necesitamos tomar una decisión que nos va a beneficiar a todos». Me explicó que tenían compradores interesados en la casa, que me iban a dar una parte del dinero para que me comprara algo más chico, que era la mejor solución para todos. Todo muy bien explicado, como si realmente fuera un favor que me estaban haciendo. Valentina me tomó de la mano como hacía cuando era chica. «Papá, sé que es difícil, pero realmente es lo mejor. Vos vas a estar más cómodo en un lugar más chico, sin tantas cosas que limpiar y mantener. Y nosotros vamos a poder salir de las deudas y empezar de nuevo». Les dije que necesitaba pensarlo, que era una decisión muy importante y que quería estar seguro. Pero Sebastián se impacientó. «Roberto, no hay tiempo para pensar. Los compradores quieren una respuesta hoy. Si no firmamos ahora, perdemos la oportunidad
y después no sé qué vamos a hacer con las deudas. Miré los papeles que me daban. En la parte de arriba decía cesión de derechos de propiedad. Básicamente, yo renunciaba a todos mis derechos sobre la casa y se los transfería a ellos para que pudieran venderla. Era exactamente lo que González había predicho que me iban a hacer firmar. Está bien, les dije, voy a firmar, pero antes quiero que ustedes firmen algo también. Es un documento que preparé para asegurarme de que van a cumplir con lo que me prometen. Si yo les doy la casa, ustedes me tienen que garantizar que me van a cuidar en mi vejez, que no me van a abandonar. Sebastián se puso nervioso. ¿Qué tipo de documento? Es solo una declaración de responsabilidad familiar, le dije. Ustedes se comprometen por escrito a hacerse cargo de todos mis gastos de salud, vivienda y alimentación hasta que me muera. Como una especie de seguro de vida, pero al revés. Valentina miró a Sebastián con cara de duda, pero él le hizo una seña de que firmara. Está bien, Roberto. Si eso te tranquiliza, firmamos. Total, igual íbamos a cuidarte. Ahora solo va a estar por escrito. Firmaron sin leer. Los dos. Sebastián y Valentina pusieron su firma en un documento que no habían leído, confiando en que yo era demasiado tonto como para engañarlos. Después, yo firmé el papel que ellos me daban, el papel que creían que me quitaba la casa. Se fueron esa misma tarde, contentos, abrazándome, diciéndome que habían tomado la mejor decisión para toda la familia. Me dijeron que en una semana me tenía que ir de la casa porque los compradores querían entrar rápido. Una semana para dejar la casa donde había vivido 40 años. Esa noche llamé a González. Doctor, ya está todo hecho. Firmaron sin leer, exactamente como usted predijo. Perfecto, Roberto. Ahora viene la segunda parte del plan. Mañana empezamos con los trámites. ¿Querés saber qué decía realmente el documento que ellos firmaron? ¿Querés saber qué decía el documento que yo firmé? Porque ninguno de los dos documentos era lo que ellos creían. El documento que firmaron Sebastián y Valentina no era una simple declaración de responsabilidad familiar. Era un pagaré solidario por 500,000 pesos, la suma exacta de todas las deudas de Sebastián. Se habían hecho responsables legalmente de pagar todas las deudas que él había contraído fraudulentamente. Y lo mejor de todo, habían renunciado a cualquier reclamo sobre mi casa como garantía de pago. El documento que yo firmé tampoco era una cesión de derechos. Era una declaración jurada donde certificaba que nunca había recibido dinero prestado de Sebastián, que todas las supuestas deudas que él había declarado conmigo eran falsas y que cualquier documento que él hubiera presentado en bancos o financieras usando mi casa como garantía era fraudulento. En otras palabras, Sebastián había quedado legalmente expuesto como estafador. Valentina se había hecho responsable de todas sus deudas y yo había quedado completamente protegido de cualquier reclamo sobre mi propiedad. Pero la verdadera sorpresa vino el lunes por la mañana. González había enviado copias de todos los documentos a los bancos y financieras donde Sebastián tenía deudas. También había enviado una denuncia penal por estafa y falsificación de documentos. Y había solicitado el embargo preventivo de todas las propiedades de Sebastián y Valentina para garantizar el pago de las deudas. A las 9 de la mañana del lunes, llegaron los oficiales de justicia a casa de Valentina y Sebastián. Les embargaron el auto, los muebles, la ropa, todo lo que tenían, y les notificaron que tenían 72 horas para presentarse en la fiscalía a declarar por estafa y falsificación de documentos. Sebastián me llamó a los gritos. «Roberto, ¿qué hiciste? Nos están embargando todo, decí que esto es un error». Pero yo ya no estaba en casa. Me había ido a pasar unos días a lo de mi hermana Marta, como ellos me habían sugerido. Valentina también me llamó, llorando. «Papá, no entiendo nada. Dicen que firmamos un pagaré, pero nosotros nunca firmamos nada de eso. Nos están pidiendo 500,000 pesos que no tenemos. Por favor, ayúdanos. Ayudarlos». Después de todo lo que me habían hecho, me pedían ayuda. Volví a casa el miércoles. Encontré a Valentina esperándome en la puerta, con los ojos hinchados de llorar. Estaba sola. Sebastián había desaparecido en cuanto se dio cuenta de la magnitud del problema. Había abandonado a mi hija
y se había fugado, dejándola sola con todas las deudas y todos los problemas legales. «Papá», me dijo cuando me vio llegar, «perdóname. No sabía nada de las deudas de Sebastián. No sabía que había usado tu casa como garantía. No sabía que había falsificado documentos. Yo solo quería ayudarlo porque lo amo». «Porque lo amás», le dije. «¿Y a mí? ¿Vos me amás también? Porque si me amaras, no habrías tratado de echarme de mi propia casa. Si me amaras, habrías venido a visitarme más seguido en estos últimos años. Si me amaras, no habrías elegido a un estafador por encima de tu propio padre». Se quedó callada porque sabía que tenía razón. «Papá, ¿qué puedo hacer? No tengo trabajo, no tengo plata, no tengo dónde vivir». Sebastián se fue y me dejó con todas las deudas. «Los bancos me van a hacer juicio. Puedo terminar presa por las estafas que él hizo». Ahí fue cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Una decisión que algunos dirán que fue cruel, otros dirán que fue justa, pero que yo sé que era necesaria. «Valentina», le dije, «hay una manera de solucionar todo este problema. Una sola manera». González me había explicado que existía una figura legal que podía salvar a mi hija de la cárcel y de las deudas, pero que requería que ella cumpliera ciertas condiciones durante un periodo determinado. «¿Qué condiciones?», me preguntó. «Primero, me tenés que devolver todos los 120,000 pesos que le presté a Sebastián a lo largo de estos años. Segundo, me tenés que pagar un alquiler por vivir en esta casa hasta que me devuelvas toda la plata. Tercero, te vas a hacer cargo de todas las tareas de la casa: cocinar, limpiar, lavar, planchar. Y cuarto, me vas a acompañar todos los domingos a almorzar como hacíamos antes, pero esta vez sin excusas. Y si hago todo eso, si haces todo eso durante 2 años, yo retiro la denuncia penal y te perdono las deudas. Pero si faltás a cualquiera de estas condiciones, si te vas de casa, si me faltás el respeto una sola vez, la denuncia sigue su curso y vas a terminar presa por cómplice de estafa». Era un trato duro, lo reconozco, pero era la única manera de que mi hija aprendiera el valor del respeto, del trabajo y de la familia. Era la única manera de recuperar a la Valentina que yo había criado antes de que Sebastián la convirtiera en una persona que no reconocía. Aceptó. No tenía otra opción. Esa misma tarde se mudó de vuelta a casa, a su cuarto de cuando era adolescente, con las mismas fotos en las paredes y los mismos libros en los estantes. Como si el tiempo hubiera retrocedido 15 años. Los primeros días fueron difíciles. Ella estaba acostumbrada a que otros hicieran todo por ella. No sabía cocinar más que fideos hervidos, no sabía usar la lavadora, no sabía planchar una camisa. Pero de a poco fue aprendiendo. O mejor dicho, fue recordando todas las cosas que yo le había enseñado cuando era chica y que había olvidado en su vida de señora mantenida. Al principio lo hacía todo de mala gana, como cumpliendo una condena. Pero después empezó a cambiar. Empezó a preguntar cómo me había ido en el día cuando volvía de hacer las compras. Empezó a preparar comidas que sabía que me gustaban. Empezó a quedarse a charlar después de cenar, como hacíamos cuando ella estudiaba en la universidad. Una noche, después de 2 meses de esta rutina, me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Papá, creo que me había olvidado de quién eras realmente. Me había olvidado de todo lo que hiciste por mí. Sebastián me había convencido de que vos eras un problema, de que eras un obstáculo para nuestra felicidad. Pero ahora me doy cuenta de que el problema era él, y que yo fui muy tonta por seguirlo. No fuiste tonta, Valentina. Estabas enamorada. El amor a veces nos hace hacer cosas que no están bien, pero eso no significa que seamos malas personas. Significa que necesitamos aprender a elegir mejor. ¿Vos me perdonás, papá? Ya te perdoné hace rato, hija. Solo quería que vos te dieras cuenta de lo que habías hecho. Solo quería que aprendieras a valorar lo que tenés. Pero hay más en esta historia que todavía no te conté. Algo que descubrí después de que Sebastián se fuera del país, algo que me hizo entender que mi venganza había sido incluso más necesaria de lo que imaginaba. 2 meses después de que Sebastián desapareciera, llegó a casa una mujer joven con un bebé en brazos. Se llamaba Lucía. Tenía 23 años y venía desde Rosario buscando a Sebastián. El bebé era hijo de él. Roberto me dijo cuando le expliqué que yo era el suegro de Sebastián,
Necesito encontrarlo. Hace 6 meses que no aparece, no me manda plata para el nene y yo no tengo trabajo. Me dijeron que vivía acá con su esposa. Cuando Valentina escuchó la historia de Lucía, se puso pálida. Sebastián había estado viviendo una doble vida durante los últimos 2 años. Tenía otra mujer en Rosario. Había tenido un hijo con ella y le había prometido que se iba a separar de su esposa para estar con ellas. Lucía había estado esperando durante meses que Sebastián cumpliera su promesa. Mi hija se sentó en la cocina y lloró como no la había visto llorar desde que era una nena. No solo había sido engañada con los negocios y las estafas, no solo había sido manipulada para echarme de casa, también había sido traicionada con otra mujer y otro hijo. Papá me dijo esa noche, cuando Lucía ya se había ido, ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de nada? Porque cuando queremos a alguien, le respondí, a veces vemos solo lo que queremos ver, pero lo importante no es haberte equivocado, lo importante es haber aprendido. Le dimos dinero a Lucía para que pudiera volver a Rosario con su bebé. No era responsabilidad nuestra, pero tanto Valentina como yo sentimos que era lo correcto. Esa pobre chica también había sido víctima de Sebastián, al igual que nosotros. Después de ese episodio, mi hija cambió completamente. Ya no era solo que cumplía con las condiciones que yo le había puesto, era que realmente había entendido el tipo de hombre que había sido Sebastián y el daño que había hecho a toda la familia. Empezó a ir a terapia psicológica. Quiero entender cómo llegué a elegir a alguien así, me dijo. Quiero asegurarme de que nunca más me voy a dejar manipular de esa manera. Y sobre todo, quiero reparar todo el daño que te hice, papá. Los domingos por la tarde, después de almorzar, empezamos una nueva tradición. Nos sentamos en el patio de casa y Valentina me cuenta recuerdos de cuando era chica. Recuerdos que yo pensaba que había olvidado, pero que estaban ahí, guardados en algún lugar de su memoria. ¿Te acordás, papá, cuando yo tenía 10 años y me llevaste a ver los fuegos artificiales el día de la independencia? Me contó un domingo. Yo tenía miedo de los ruidos fuertes, pero vos me pusiste en tus hombros y me tapaste los oídos con tus manos. Fue la primera vez que me sentí completamente segura en mi vida. ¿Te acordás cuando cumplí 16 años y me regalaste esa bicicleta roja que había visto en la vidriera? Me había dicho que era muy cara, que no tenías plata para eso, pero igual me la regalaste. Después me enteré de que habías trabajado los fines de semana durante 3 meses para poder pagarla. ¿Te acordás cuando me enfermé de neumonía a los 20 años y vos dormiste en el hospital conmigo todas las noches? Las enfermeras te decían que te fueras a casa, que yo ya estaba grande, pero vos te quedabas igual porque sabías que yo tenía miedo. Cada recuerdo que me contaba era como reconstruir nuestra historia juntos, como recordar quiénes habíamos sido antes de que Sebastián apareciera y lo arruinara todo, como recuperar esa conexión que habíamos perdido y que yo pensaba que ya no existía. Una noche, después de cenar, Valentina me mostró algo que había encontrado entre sus cosas viejas. Era una carta que me había escrito cuando tenía 15 años, el día después de su fiesta de cumpleaños. Querido papá, decía la carta, quiero que sepas que sos el mejor padre del mundo. Sé que haces muchos sacrificios por mí. Sé que trabajas más de lo que deberías para darme todo lo que necesito. Cuando sea grande, te voy a devolver todo lo que hiciste por mí. Te voy a cuidar como vos me cuidaste a mí. Te amo, Valentina. Leyendo esa carta me di cuenta de algo muy importante. La Valentina que me había echado de casa no era la verdadera Valentina. Era una versión distorsionada de mi hija, una versión que había sido manipulada y confundida por un hombre que no la merecía. La verdadera Valentina era la que había escrito esa carta, la que ahora estaba sentada al lado mío, recordando nuestra historia juntos. También me di cuenta de que mi plan había funcionado mejor de lo que esperaba. No solo había protegido mi casa y recuperado mi dignidad, también había recuperado a mi hija. Había rescatado a la Valentina que yo había criado de las garras de un manipulador que casi la destruye. Pero la historia no termina ahí. Hace 3 meses pasó algo que ninguno de los dos esperábamos. Llegó una carta del juzgado. Era una citación para Sebastián, que había sido localizado en Paraguay y estaba siendo extraditado a Argentina
para enfrentar los cargos por estafa. González me llamó para explicarme la situación. Roberto, me dijo, el gobierno paraguayo accedió a extraditarlo porque las pruebas de estafa son muy claras. Va a tener que venir a declarar y muy probablemente va a ir preso. Pero eso significa que Valentina también va a tener que declarar como testigo. Cuando le conté a mi hija sobre la extradición, se puso nerviosa. Papá, no quiero verlo nunca más. No quiero tener que hablar de todo lo que pasó delante de un juez. No quiero revivirlo. Pero yo le expliqué que era necesario. Valentina, le dije, parte de cerrar este capítulo es enfrentar lo que pasó. No podés huir de la verdad para siempre. Y además, tu testimonio puede ayudar a que Sebastián no le haga a otras mujeres lo que te hizo a vos. El juicio fue hace un mes. Valentina declaró durante 2 horas. Contó todo. Las deudas, las mentiras, los planes para echarme de casa, la doble vida con Lucía. Fue doloroso para ella, pero también fue liberador. Al final de su declaración, el juez le preguntó si tenía algo más que agregar. Sí, señor juez, respondió mi hija. Quiero que quede claro que mi padre no es una víctima en esta historia. Es un héroe. Si él no hubiera sido tan inteligente como para darse cuenta de lo que estaba pasando, si no hubiera tenido el coraje de defenderse, tanto él como yo habríamos terminado en la ruina. Le debo todo a mi papá, incluyendo haberme salvado de mi propia estupidez. Sebastián fue condenado a 4 años de prisión por estafa y falsificación de documentos. También fue obligado a pagar una indemnización que obviamente nunca va a poder pagar, pero que quedó registrada por si algún día tiene bienes que embargar. Después del juicio, Valentina y yo fuimos a almorzar a un restaurante cerca del juzgado. Papá, me dijo mientras tomábamos el café, hay algo que quiero decirte. Durante todos estos meses que estuve viviendo en casa otra vez, me di cuenta de algo que nunca había entendido antes. ¿Qué cosa? Me di cuenta de que ser padre no es solo dar dinero o pagar estudios o comprar regalos. Ser padre es estar presente todos los días, es preocuparse, es sacrificarse, es poner límites cuando es necesario, es perdonar, pero también es enseñar consecuencias. Vos hiciste todo eso por mí desde que era una bebé hasta ahora que tengo 31 años. Y también me di cuenta de algo más, siguió diciendo. Me di cuenta de que cuando vos me pusiste esas condiciones, cuando me obligaste a quedarme en casa y trabajar para pagarte lo que debía, no lo hiciste para castigarme, lo hiciste para salvarme, para enseñarme a ser responsable otra vez, para recordarme quién era yo realmente. Tenés razón, le dije, pero también lo hice porque te amo. Y a veces amar significa ser duro cuando la situación lo requiere. A veces amar significa no perdonar fácil, para que la persona que amás aprenda a no lastimarse a sí misma. Esa conversación marcó el final de mi plan de 2 años. Esa noche, cuando llegamos a casa, le dije a Valentina que ya no tenía que seguir pagándome alquiler, que ya no tenía que seguir pagándome los préstamos que le había hecho a Sebastián. Había cumplido con su parte del trato, había aprendido la lección y había demostrado que había cambiado realmente. Pero ¿sabes qué me dijo? Papá, yo quiero seguir viviendo acá un tiempo más. No porque esté obligada, sino porque me gusta estar con vos. Me gusta cocinar para los dos. Me gusta que charlemos después de cenar. Me gusta tener una familia real otra vez. Cuando encuentre al hombre correcto, cuando decida formar mi propia familia, me voy a ir. Pero por ahora, si a vos no te molesta, me quiero quedar. Obviamente no me molestaba. Al contrario, era exactamente lo que había estado esperando durante años. Que mi hija eligiera estar conmigo, no por obligación, no por necesidad, sino porque realmente quería hacerlo. Durante estos últimos meses también pasaron cosas que me llenaron de orgullo. Valentina consiguió trabajo en una agencia de publicidad. Es creativa, responsable, puntual. Todas las virtudes que yo sabía que tenía, pero que había perdido durante sus años con Sebastián. Está pagando mis ahorros de a poco, con mucho esfuerzo, pero sin quejarse. También empezó a hacer trabajo voluntario en un centro comunitario del barrio. Los sábados por la mañana enseña computación a señoras mayores que quieren aprender a usar Internet para comunicarse con sus hijos y nietos. Es hermoso verla explicar con paciencia cómo enviar un mensaje por WhatsApp o cómo buscar información en Google.
Un sábado fui a acompañarla al centro comunitario. Quería ver cómo era su trabajo voluntario. Las señoras la adoraban. Valentina, les decían, sos un ángel. Tenés una paciencia divina. Mi nieta vive en España y gracias a vos ahora puedo hablar con ella por video todas las semanas. Ese día, viendo a mi hija ayudar a esas mujeres mayores, me di cuenta de que había recuperado no solo a la Valentina que yo había criado, sino a una versión mejorada. Una Valentina que había aprendido de sus errores, que había madurado, que había desarrollado empatía y solidaridad. La semana pasada cumplí 63 años. Valentina me organizó una fiesta sorpresa en casa. Invitó a mis compañeros de trabajo, a los vecinos, a mi hermana Marta, a sus nuevos amigos del trabajo, a las señoras del centro comunitario. Fue la primera fiesta de cumpleaños que realmente disfruté en años. Mientras cortábamos la torta, mi hija pidió hacer un brindis. «Quiero brindar por mi papá», dijo delante de todos, «por el hombre que me enseñó lo que significa el trabajo, la responsabilidad y el amor verdadero. Por el hombre que tuvo el coraje de ponerme límites cuando los necesitaba, aunque eso significara arriesgarse a perderme. Por el hombre más inteligente y más valiente que conozco. Salud por Roberto Silva, el mejor padre del mundo». Todos brindaron y me aplaudieron. Pero lo que más me emocionó no fueron los aplausos, fue ver la cara de orgullo de Valentina cuando hablaba de mí. Era la misma cara que había puesto cuando tenía 15 años y me escribió esa carta diciéndome que era el mejor padre del mundo. Había recuperado a mi hija, completamente. También conocí a Matías, el diseñador gráfico del que me había hablado. Es un chico de 30 años, trabajador, respetuoso, que viene de una familia de clase media como nosotros. La primera vez que vino a cenar, me preguntó por mi trabajo, por mis aficiones, por mis opiniones sobre política y deportes. Mostró interés genuino en conocerme, no solo en quedar bien conmigo. Al final de la cena, cuando Valentina fue a preparar el café, Matías me pidió hablar a solas. «Roberto», me dijo, «quiero que sepa que admiro mucho la relación que tiene con Valentina. Se nota que la educó muy bien y que ustedes se quieren mucho. Si algún día llego a tener la suerte de formar una familia con su hija, espero poder ser el tipo de padre que usted fue para ella». Ese comentario me demostró que Valentina había aprendido a elegir mejor. Había elegido a un hombre que valoraba a la familia, que respetaba a los padres, que entendía la importancia de los vínculos familiares. Todo lo contrario de Sebastián. La relación de Valentina con Matías se fue consolidando durante estos meses. Él viene a casa 2 o 3 veces por semana. Cenamos juntos, miramos televisión, charlamos sobre la actualidad. Es como tener un hijo más en casa, pero un hijo que llegó cuando ya era adulto y que se ganó su lugar con respeto y cariño. El mes pasado, Matías me pidió permiso para pedirle casamiento a Valentina. «Roberto», me dijo, «sé que Valentina ya es una mujer adulta y que puede tomar sus propias decisiones, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero que usted sepa que mis intenciones son serias, que la amo de verdad y que quiero construir una familia con ella». Le pregunté sobre sus planes, sobre su trabajo, sobre sus expectativas para el futuro. Me contó que habían decidido esperar un año más antes de casarse, para conocerse mejor y para que Valentina terminara de acomodar su situación legal después del problema con Sebastián. También me contó que querían seguir viviendo en el barrio, cerca de mí. «No queremos que usted se quede solo», me dijo. «Valentina y yo hablamos mucho sobre esto. Cuando nos casemos, queremos alquilar una casa cerca de acá para poder seguir compartiendo domingos familiares, para que nuestros hijos conozcan bien a su abuelo, para que usted sienta que sigue siendo parte importante de la familia». Esas palabras me emocionaron mucho. Después de todo lo que había pasado, después de haber estado a punto de perder a mi hija para siempre, ahora tenía la perspectiva de tener una familia ampliada, con un yerno que me respetaba y que valoraba mi lugar en la vida de Valentina. También me di cuenta de algo que antes no había entendido. Mi plan no había sido solo una venganza contra Sebastián y una lección para Valentina. También había sido una prueba para mí mismo. Una prueba de que todavía tenía la fuerza y la inteligencia necesarias para defender lo que era mío, para proteger a mi familia y para exigir el respeto que merecía.
Durante todos esos años en que Sebastián y Valentina me fueron relegando, en que me trataban como un estorbo, yo había empezado a creer que tal vez ellos tenían razón. Tal vez yo era un viejo molesto que ya no aportaba nada. Tal vez era hora de hacerme a un lado y dejar que las nuevas generaciones tomaran el control. Pero cuando decidí pelear, cuando armé mi plan y lo ejecuté perfectamente, me demostré a mí mismo que seguía siendo Roberto Silva, el mismo hombre que había criado a una hija solo, que había trabajado durante décadas para darle una buena vida, que había construido una reputación sólida en su trabajo y en su barrio. Ahora, cuando camino por la calle y me encuentro con los vecinos, veo respeto en sus ojos. La historia de cómo defendí mi casa y recuperé a mi hija se corrió por todo el barrio. «Roberto», me dice doña Carmen, la almacenera, «usted nos enseñó a todos que no hay que dejarse pisotear por nadie, ni siquiera por la propia familia. Don Raúl, mi vecino de toda la vida, me cuenta que su hijo también había empezado a tratarlo con menos respeto después de casarse, pero después de ver lo que pasó conmigo, habló con él y le puso límites. Ahora vienen a visitarlo todas las semanas, como antes. Tu historia nos inspiró a muchos», me dice. «Nos hiciste dar cuenta de que los padres también tenemos derechos, que no tenemos que aguantar maltratos solo porque somos mayores». Esas conversaciones me hacen entender que mi historia no es solo mía. Es la historia de muchos padres y madres que se sienten abandonados o maltratados por sus hijos adultos. Es la historia de todas las personas mayores que creen que ya no tienen derecho a exigir respeto, que creen que tienen que conformarse con las migajas de cariño que les den sus familias. Por eso decidí contar esta historia, para que sepan que nunca es demasiado tarde para defenderse, para que entiendan que el amor familiar no puede ser unidireccional, que tiene que haber reciprocidad y respeto, para que comprendan que perdonar no significa olvidar, y que a veces es necesario poner condiciones para que las relaciones familiares sean sanas. Ahora Valentina y yo tenemos una relación mejor de la que tuvimos en años. Una relación de adultos, donde los dos aportamos, donde los dos cuidamos al otro, donde los dos valoramos lo que tenemos. Ya no soy solo el padre que da sin recibir. Ya no es solo la hija que toma sin agradecer. Somos una familia real, con problemas reales, pero también con amor real. El documento que firmé ese viernes no solo cambió mi situación legal, cambió mi vida entera. Me devolvió la confianza en mí mismo, me devolvió el respeto de mi hija y me demostró que nunca es demasiado tarde para defenderse de quienes quieren lastimarte. Si estás escuchando esta historia y te sentís identificado, si tenés familia que se aprovecha de tu bondad, si hay gente en tu vida que te trata como si fueras un estorbo, quiero que sepas algo muy importante. No tenés que aguantar. No importa si son tus hijos, tus padres, tus hermanos. Nadie tiene derecho a maltratarte solo porque puede hacerlo. La familia verdadera se construye con respeto, con amor, con reciprocidad. Si alguien en tu familia te está faltando el respeto, si alguien se está aprovechando de vos, si alguien te está haciendo sentir que sos una carga, tenés derecho a defenderte, tenés derecho a poner límites, tenés derecho a exigir el trato que mereces. Y si alguien no puede darte ese trato, si alguien no puede valorarte como mereces ser valorado, entonces esa persona no merece estar en tu vida, sin importar cuántos años de historia tengan juntos. A veces la gente me pregunta si no me arrepiento de haber sido tan duro con Valentina, si no habría sido mejor perdonar y seguir como si nada hubiera pasado. Pero yo creo que lo que hice era necesario para ella, para mí y para nuestra relación. Valentina necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Necesitaba entender que no se puede tratar a la familia como si fuera descartable. Necesitaba recordar los valores que yo le había enseñado cuando era chica, pero que había perdido en el camino. Yo necesitaba recuperar mi dignidad. Necesitaba demostrarme a mí mismo que todavía tenía la fuerza para defenderme cuando alguien trataba de aprovecharse de mí. Necesitaba saber que no iba a terminar mis días siendo maltratado por las mismas personas que había cuidado toda la vida. Y nuestra relación necesitaba una base nueva. Una base construida sobre el respeto mutuo,
no sobre la costumbre o la obligación. Una base donde los dos supiéramos cuánto nos importaba el otro, no porque las cosas fueran fáciles, sino porque habíamos elegido estar juntos a pesar de las dificultades. El próximo mes, Valentina va a cumplir 32 años. Ya empezamos a planificar la fiesta. Va a ser en casa como las de antes, pero esta vez van a venir Matías, sus amigos del trabajo, las señoras del centro comunitario, todos los que forman parte de nuestra vida ahora. Una familia ampliada, construida no solo sobre la sangre, sino sobre el respeto y el cariño genuino. Y yo voy a estar ahí, en mi casa, en mi lugar, rodeado de gente que me valora y me respeta. Ya no soy el viejo que molesta, el padre del que hay que deshacerse. Soy Roberto Silva, contador jubilado, padre orgulloso, abuelo futuro y hombre que supo defenderse cuando fue necesario. Contame, ¿qué harías vos en mi lugar? ¿Habrías perdonado sin más o habrías hecho lo mismo que yo? ¿Crees que fui demasiado duro o que era necesario? Y sobre todo, contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todo el mundo que entiende que a veces hay que ser fuerte para proteger lo que uno ama, aunque eso incluya protegerse de la propia familia. Porque al final, lo que aprendí de toda esta experiencia es que el amor verdadero no es solo dar sin recibir. El amor verdadero es construir relaciones basadas en el respeto mutuo, donde todos aportan, donde todos se cuidan, donde todos valoran lo que tienen. Y a veces, para llegar a ese amor verdadero, hay que pasar por momentos difíciles, hay que poner límites, hay que exigir lo que uno merece, pero vale la pena. Porque al final del día, cuando te acostás sabiendo que tenés una familia que te respeta y te valora, cuando sabes que ocupás el lugar que mereces en la vida de las personas que amás, entonces entendés que todas las batallas que tuviste que pelear valieron la pena. Y esa, amigos, es la historia de cómo un documento cambió mi vida para siempre.